Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta continuidad en el desarrollo de la Semana de la Sustentabilidad Urbano-Ambiental y Cambio Climático. La ética consiste en tomar decisiones que definan un criterio que sirva para determinar qué es lo mejor en general y en particular, lo que es mejor para una persona o un grupo social en relación con otras personas o otro grupo. La responsabilidad, en cambio, se refiere generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones, por las acciones o las no acciones de otro individuo o grupo. Nos acompaña hoy el arquitecto Guillermo Bengoa, quien disertará sobre las reflexiones sobre la ética y responsabilidad ambiental. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muy buena la introducción, Jorge, porque da lugar a, como si hubiéramos quedado de acuerdo, da lugar a algunas de las cosas que yo quería comentar. Cuando vi el tema de esta charla, o me propusieron trabajar bajo este título, bajo esta charla, lo primero que me puse a pensar es, además de esta sabia distinción que hizo Jorge entre la ética y la responsabilidad, es pensar si hay una ética distinta en el campo ambiental que la ética general que debe regir todos nuestros actos. Es decir, si a primera vista debería haber una ética distinta, diferencial en el campo ambiental que en nuestra ética general. Parecería que no, que aplicando los criterios éticos normales podríamos trabajar razonablemente como profesionales en los temas ambientales y de todos modos cumplir una buena función. Sin embargo, en una segunda mirada aparecen algunas consideraciones que tal vez podrían indicar que estos principios tradicionales son necesarios pero no suficientes. Es decir, que habría que dar una segunda vuelta de tuerca al problema de la ética y de la responsabilidad también ante la magnitud de la problemática ambiental y en sí la de la sustentabilidad como está planteado en el título de esta charla. Por un lado aparece como muy distinto con respecto al pasado el nivel de responsabilidad ante los problemas ambientales. Es decir, anteriormente cualquier profesional, y voy a remarcar varias veces lo de profesional porque lo pensé justamente como de organizador en el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos y otras entidades, pero sobre todo como viene de lo colegial, estuve bastante meditando sobre cuál era el punto de vista profesional de estos problemas, ¿no? Entonces, en el pasado, la vida de un profesional tenía siempre o debía de respetar una actitud ética de cualquier profesional de cualquier rama, pero en general el daño que podía causar quedaba acotado a una circunstancia limitada, es decir, un médico metía la pata y podía morir una persona, un arquitecto podía cometer un error y estaba limitado de todos modos a una acción, a un daño realmente limitado en cuanto a su magnitud. El problema justamente de la problemática ambiental es que la magnitud de los problemas son tan grandes que ya requieren, digamos, los errores que se pueden cometer o los daños que se le pueden hacer al ambiente o a las otras personas son de una magnitud inconmensurable. Entonces ahí empieza a pensar si no hay una especie de ética distinta, una responsabilidad distinta que la individual que habría que empezar a aplicar. O sea, ya no, los daños no afectan a un solo grupo, a una sola persona, sino directamente a largo plazo a todo el planeta. Y esta discusión en realidad no empieza solamente con la ética. Hay un argentino que hace 20 o 30 años que está viviendo en Inglaterra, que se llama Silvio Fontowis, un investigador, un epistemólogo, que plantea que hay un nuevo paradigma científico que él lo llama ciencia postnormal. En la ciencia normal, lo que queda legitimado, perdón, me voy a poner más abajo, que avalan que esos experimentos son válidos, es decir, cualquiera de nosotros que quiere tener alguna publicación científica tiene que presentarlo a una revista, ese artículo es evaluado por pares que dicen si está bien o mal, puede haber críticas, o sea, hay una serie de factores que hacen que un determinado grupo, una comunidad científica, avale un producto. Y eso ha dado bastante resultado en esta civilización tecnológica, nos ha permitido progresar bastante. Lo que dice Fontowis es que ante la magnitud de los problemas ambientales ya no alcanza con esta especie de comunidad de pares, o sea, de científicos iguales que estén avalando si eso está bien o mal, que hay que trabajar con una comunidad ampliada, con gente, con los propios implicados por las decisiones que se podían tomar en determinada circunstancia.
leo una partecita chiquita de lo que dice Funtovics, dice: en la tradición moderna de la ilustración europea se pensaba que la relación entre la ciencia y la política era simple. En teoría, simple en teoría, si bien complicada en la práctica. La ciencia informa a la política produciendo conocimiento objetivo, válido y fiable. Desarrollar una política era entonces una cuestión de estar informado por la ciencia y, en un segundo paso, ordenar los valores y preferencias diversas. Sin embargo, o sea, supuestamente un político o cualquier decisión se tomaba luego de que había un informe científico, en base a eso se tomaba una decisión política o una decisión que tenía que ver con problemáticas de vasto alcance. Sin embargo, en los temas actualmente, para resolver los desafíos actuales, cada vez se hace más necesario la consulta a los propios implicados, a la gente que podría estar afectada por esa circunstancia. Eso implica también que la ciencia ya no es un paradigma absolutamente rígido y no da soluciones acabadas. El tema más claro tal vez con esto es la discusión sobre el cambio climático. Es decir, todo el mundo sabe o hay conciencia de que ha habido un cambio climático y que posiblemente está dado por los avances que ha hecho el hombre sobre la Tierra, el aumento del dióxido de carbono, otros gases de efecto invernadero, etcétera, pero nadie tiene muy en claro cómo se produce este fenómeno. Es decir, no se sabe si va a aumentar 1 grado, 2 grados, si 1 grado alcanza para derretir los polos, si con 5 grados la cosa va a aumentar 15 metros el nivel del mar. O sea, hay un enorme nivel de incertidumbre con respecto a los resultados que podría haber. Cosa que antes no pasaba con la ciencia. Antes la ciencia decía una cosa y se podía pronosticar a futuro lo que podía saber. Y eso, de hecho, dio resultados maravillosos. Digamos, toda la ciencia newtoniana que predijo cómo se movía el universo fue tan precisa en predecir las cosas que tenían que dar que, por ejemplo, se descubrían planetas. El caso de Neptuno se descubrió porque los tipos hicieron los análisis de acuerdo a los cálculos científicos de Newton y dijo, bueno, en este lugar del universo, por las irregularidades que se producen gravitatorias, tiene que haber un planeta. Busquen con un telescopio y van a encontrar. Efectivamente, así apareció en el siglo XIX, así descubrieron Neptuno. Hoy día no pasa eso, es decir, hay una enorme incertidumbre con respecto a los procesos científicos en relación a los temas ambientales. Y el segundo tema que es importante en este aspecto no es solamente la incertidumbre, sino el tema de los valores puestos en juego, cosa que antes la ciencia supuestamente no ponía valores en juego, es decir, alguien descubría cómo se comportaban los virus, otro científico podía hacer una vacuna y no estaba en valor en juego. El valor se ponía después cuando se decía, bueno, se hace una política masiva de aplicar la vacuna o no, cómo se pone en juego esta historia. Tal vez el caso más claro de eso, hoy está pasando el tema de los valores en juego con la minería. Muchas veces el tema de la mega minería en Argentina, hay un hecho objetivo que es tomar una montaña, explotarla para sacar determinados minerales. Eso podría ser científicamente descripto de una determinada manera. Pero los valores puestos en juego, es decir, hay valores de la gente que está a favor de la minería, que para ellos lo más importante es extraer, porque dicen que nuestro futuro necesita minerales, que es necesario explotar la tierra. Es decir, que hay un valor, esa gente, esos empresarios o la industria o el propio gobierno cree que es más importante, con buena voluntad, digamos, sin pensar en maldades, cree que es más importante el desarrollo minero que los daños que se podrían causar. Y hay otra gente, mucha de la gente del lugar y otra gente de otros lugares, que le parece más importante preservar el medio ambiente, las fuentes de agua, etc. No hay duda sobre lo científico, hay duda sobre los valores puestos en juego en esa circunstancia. Entonces, si aún la ciencia, que parecía como un conocimiento totalmente abstracto y sobre todo con una racionalidad que era inobjetable, está puesta en juego hoy en la actualidad, con mucha más razón los valores éticos habría que empezar a repensarlos. ¿Cuán en juego están impuestos en estas circunstancias? Creo yo que los tradicionales valores, por ejemplo, honestidad, integridad, compromiso, lealtad, ecuanimidad, dedicación, todos esos valores que uno cuando piensa en la ética piensa en ellos, son suficientes pero no son necesarios para resolver la magnitud de los problemas a los cuales estamos enfrentados. Antes de seguir y teniendo en cuenta otra de las cosas que
voy a decir en algún momento, siendo que somos poquitos, si en algún momento les parece que, o sea, si fuéramos 300 personas se hace difícil decir, bueno, levanten la mano quien quiere opinar, pero si alguno quiere aportar algo, no solamente opinar o preguntar, sino hacer un aporte específico, que seguramente muchos de ustedes tienen cosas para decir, no hay ningún, lo charlamos cuando quieran. O sea, corten cuando les parezca saludable. Entonces, me parece que estos valores tradicionales, como decía, son suficientes, pero son necesarios, pero no suficientes. Falta otra vuelta de tuerca a este aspecto. ¿Por qué? Porque hay un enorme aumento de las responsabilidades que para mí no es consecuente con la fragmentación, o sea, un aumento de las responsabilidades hacia el ambiente. Como bien dijo Jorge, las responsabilidades son hacia terceras cosas, hacia seres humanos, hasta los derechos de los animales, hasta los derechos del ambiente. O como recientemente han sido consagrados en varias constituciones, como la de Bolivia y Ecuador, los derechos de la Pachamama, o de la Madre Tierra, que han sido incluidos en la propia Constitución. Eso por un lado, hay como una gran responsabilidad, pero por otro lado hay una fragmentación de las responsabilidades, porque los problemas ambientales no los hace una sola persona, ni un solo profesional. Hay una persona hace una cosa, otra hace otra, otra hace otra, otra hace otra, en la cual la suma de esa fragmentación genera el resultado final. Y esto que parece menor o que parece simplemente, bueno, es un proceso casi productivo en la cual las responsabilidades están fraccionadas, tiene implicancias que a mi parecer son bastante importantes para extrapolar o para buscar la ayuda en otro lado. Hannah Arendt, que era una filósofa alemana que analizó mucho del tema de justamente la filosofía política y entre ellos el problema del nazismo, de cómo surgió el nazismo en Alemania, analiza cuando tiene un libro súper interesante que es muy fácil de leer. Además, uno a veces cuando dice filósofo, uno dice, esto seguramente será muy complicado. Hay un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, en el cual ella cuenta cómo es el juicio que se le hace a Eichmann, que era un jerarca nazi que se había refugiado en Argentina, que los comandos israelíes lo secuestraron, lo llevaron a Israel y ahí le hicieron el juicio por todo lo que había hecho durante el nazismo. Esta mujer va a ese juicio y toma nota de todas las cosas que dice Eichmann, y la principal argumento de Eichmann, que era el responsable de juntar los judíos en cada una de las ciudades europeas, meterlos en trenes y mandarlos a los campos de concentración. O sea, fue el responsable de esa operación de llevar 6 o más de 10 millones de personas, juntarlas por toda Europa y llevarlas a un punto y matarlas ahí con el método más eficiente y racional. Lo cual es una verdadera obra de ingeniería lograr esa cosa, esa tarea. Y él se excusaba justamente en eso. Bueno, mi responsabilidad, dice en ese juicio, mi responsabilidad era simplemente juntar a la gente que tenía determinadas características y meterlas en un tren. Y eso lo hice lo más eficientemente posible. Me pidieron eso y yo lo hice eso. Como que él no era responsable de lo que seguía. A raíz de eso, Hannah Arendt acuña una frase que algunos le critican y otros tal vez no sea demasiado feliz en algunos aspectos, pero ella habla de la banalidad del mal. O sea, no hay que pensar que todos estos tipos que producen mal son terribles ogros, así asesinos que todo el tiempo quieren hacer daño, sino que a veces la fragmentación de un proceso terrible en partes en la cual cada uno hace su partecita eficientemente genera consecuencias terribles. Y si esto tal vez puede parecer exagerado decir, bueno, ¿cómo llegamos de la sustentabilidad ambiental y del aislante del poliestireno expandido al nazismo? Fíjense que cosas recientes como la tragedia de Cromañón no devienen de un solo tipo malvado que ocasionó esa terrible catástrofe. Devienen de la ineptitud o la negligencia, de la carencia, de la torpeza de la gente que iba al recital, de los propios músicos que avalaban esa ceremonia, de los dueños del boliche, que venía mucha más gente de la que cabía, de los responsables de la organización que tenían un techo así como esto, que cuando se quemaba causaba efectos tóxicos, de los funcionarios municipales que no controlaron. O sea, de nuevo, no había un responsable, y de hecho se demostró en el juicio reciente, sino una serie de responsabilidades fraccionadas y segmentadas que ocasionaron un daño terrible. Este es un tema que no es específicamente ambiental, pero si alguno analiza
o se toma el trabajo, ustedes, la mayoría, hay un par de más grandes, pero la mayoría son muy jovencitos y capaz que ni se acuerdan de muchas cosas, pero en la India, en la década del 80, hubo una tragedia ambiental que fue la catástrofe de Bhopal. Estalló una fábrica de agroquímicos y murieron en esa misma noche, la primera noche que estalló, 3.000 personas, y a lo largo de estos últimos 20 años han seguido muriendo alrededor de 20.000 personas intoxicadas por las consecuencias de eso. Si uno analiza el problema, fue una serie de errores humanos, de negligencias empresariales que no controlaban, o sea, tenían dos fábricas gemelas, una en Estados Unidos y otra en la India. La de Estados Unidos tenía todos los controles, las válvulas, qué sé yo, la de la India no las tenía. En parte porque decían, bueno, pagar, de hecho, pagar una muerte hindú es mucho más barata que pagar una muerte norteamericana, pero además porque las responsables hindúes no controlaban efectivamente, etc. O sea, en lo ambiental también hay esta serie de fragmentación de errores, de las responsabilidades que termina ocasionando problemas gravísimos. Y si queremos, vamos a seguir evaluando acá nosotros cosas recientes, la tragedia del APA, o más o menos reciente, del avión que se cayó, el otro avión de Austral, o sea, en general, cuando hay una catástrofe de determinada escala, se da por no hay un solo enorme responsable, sino la fragmentación de pequeñas cosas que se hicieron mal y de controladores que no se hicieron. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pero ahí están hablando de cosas que se hacen mal y cómo la suma de cosas pequeñas cositas que se hacen mal generan un gran mal. Pero supuestamente, si uno aplica códigos éticos tradicionales de hacer bien las cosas, de no mentir, de ecuanimidad, de todas estas cosas que decíamos hace un rato, de lealtad, dedicación, respeto, si uno hace bien las cosas, por más que esté segmentado, la cosa daría buen resultado. Sin embargo, en lo ambiental parecería, y esto también es discutible, alguno podría decirme que no, parecería que esta fragmentación alude o hace o cumple bien este paradigma que decía Hannah Arendt de la banalidad del mal, o sea, la banalidad de la suma de pequeñas cosas bien hechitas que terminan ocasionando un mal manejo de los temas ambientales. Entonces, por ejemplo, una listita que me hice simplemente para no olvidarme. Un caso, por ejemplo, hay científicos brillantes que desarrollan plaguicidas, después hay funcionarios estatales responsables que los autorizan, hay eficientes ingenieros agrónomos que los recomiendan día a día, hay autoridades sanitarias que cumplen de manera estricta su función de contralor, hay economistas que quieren seguir aumentando las recaudaciones por retenciones a la soja, hay honestos empresarios que fumigan para aumentar su rentabilidad, hay empresas multinacionales que cumplen a pie juntillas la ley para enviar sus remesas al exterior. Es decir, todas esas cosas que hemos dicho y muchos otros más son sectorizaciones en la cual cada uno de los responsables, del tipo que inventó el agroquímico, el que lo aplica, la empresa, el funcionario que tiene que contar, están haciendo bien su parte, pero la suma de todo eso, ¿qué genera? Contaminación, gente que se intoxica, malformaciones genéticas, fetos que nacen, aumento de abortos espontáneos, y además eso con respecto a la salud humana y con respecto a la salud del planeta sigue aumentando la frontera agrícola. Por ejemplo, en Argentina ahora llevan como alrededor de 20 millones de hectáreas de soja, se corre la frontera agrícola, vamos acabando nuestros bosques, se sigue, con lo cual todo el ecosistema cambia, aumentan las lluvias, disminuye la biodiversidad, y nos vamos a dar cuenta tarde de eso, cuando necesitamos alguna de las cosas que necesitemos de esa biodiversidad que estamos arrasando con la soja, o cuando veamos una enorme inundación que digamos, bueno, ¿de dónde sucede esta inundación? Y surge de todo esto, de que donde antes había un bosque que retenía el agua y que retenía la tierra con sus raíces, etc., ahora hay planicies de soja y de soja y soja y soja que no cumplen ninguna de estas funciones. Entonces, así como hay montones de temas, no es por encarnizarme con la soja, podríamos hablar de la minería, podríamos hablar de temas urbanos, de responsabilidades con respecto a la ciudad, pero tampoco me quiero extender mucho en esto. Lo que sí quiero es marcar esta especie de paradigma de que la suma de pequeñas cositas mal hechas y en la cual son irreprochables a cada una de las personas, terminan ocasionando un mal ambiental grande.
para terminar con esta analogía, en una parte de este libro, Hannah Arendt dice: los hechos no fueron realizados por gángsters, monstruos o sádicos furibundos, sino por los miembros más respetables de la honorable sociedad, hablando del nazismo, ¿no? Así, los que colaboraron y siguieron órdenes no debe preguntárseles por qué obedeciste, sino por qué colaboraste. O sea, habría que empezar a repensar si nosotros alcanza con cumplir estrictamente lo que estamos haciendo o lo que nos enseñaron como profesionales. A esto se le agrega un problema adicional de la problemática ambiental, que es que los efectos muchas veces no son visibles a corto plazo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno hace en pequeñas profesiones, vamos a la vida cotidiana, si uno hace pequeñas macanas, pequeñas mentiras, enseguida tiene la reglamentación de la realidad que sabe hasta dónde puede hacer una cosa. Y esos pequeños errores, esas pequeñas trampas que se pueden hacer en determinado momento de la realidad misma lo corta. Ahora, ¿qué sucede cuando eso no pasa? Porque los efectos ambientales son a muy largo plazo. La destrucción o la disminución del agujero de ozono, por ejemplo, no empezó ahora, se descubrió en la década del 80, pero empezó en el año 34 o 38, cuando descubrieron un nuevo gas que era mucho más eficiente, sobre todo para la refrigeración, y buenísimo, dijeron todos los industriales, y empecemos a hacer este gas que que no es explosivo, no es tóxico, etcétera, se puede manejar mejor, fabricar mejor. Pero 50 años después se descubrieron los efectos de eso. La temática ambiental tiene esa dificultad. No es fácil reaccionar o es imposible reaccionar porque los efectos son diferidos en el tiempo, entonces está esa dificultad. Con lo cual habría que respetar mucho más estrictamente una especie de ética kantiana absoluta en el sentido de actuar de manera... Cuando Kant dice el famoso imperativo categórico, que es actúa de manera tal que te gustaría que esa ley que vos hagas se aplique a vos mismo, habría que aplicarlo estrictamente en este caso. O, digamos, para parafrasearlo en esta manera, por ejemplo, cuando se hace una evaluación de impacto ambiental, habría que decirle al profesional que lo hace o a los profesionales que lo hagan: cuando hagas una evaluación de impacto ambiental, actúa como si el proyecto que estés evaluando estuviera al lado de tu casa. Digamos, no solamente como un profesional que evalúa las cosas y pone cuadraditos rojos o verdes, sino imagínate que ese proyecto estuviera al lado de tu casa. Ahora bien, este marco teórico, para que no quedes justamente, que es otra de las características de lo ambiental, para que no quede justamente como un marco teórico, habría que ver cómo se baja a lo práctico, porque si uno queda en mucha belleza filosófica, pero después no baja a la acción cotidiana, no es conducente a mejoras en nuestra realidad. Entonces yo había pensado una especie de división tripartita de 3 campos posibles para ver cómo sucede o qué sucede en estas cosas que hemos dicho generalmente con el tema ambiental desde los profesionales. Uno es el campo del profesional liberal, o sea, la persona que sale de la facultad y se pone a trabajar en la vida normal, resolviendo temas que tengan que ver con lo ambiental. Otra es ese profesional en el marco o trabajando dentro del Estado. Y una tercera sería ese profesional con ciertas responsabilidades políticas, o sea, en el Estado, en el primero de los casos, en el Estado como profesional, digamos, sin demasiadas, resolviendo problemas a nivel profesional, y otro es cuando ya esa persona tiene responsabilidades políticas. Y ahí me hice un punteo en cada una de ellas, que seguramente ustedes podrán completar con su experiencia o decirme si es así o no. Por ejemplo, con respecto al profesional liberal, una cosa que parecería obvia, pero no es tan así en muchos informes que hemos visto: no falta a la verdad en el diagnóstico ambiental. Es decir, muchas veces se hacen diagnósticos ambientales para evaluaciones de impacto, para otro tipo de cosas que no son estrictamente, no es que sean mentirosos, pero no son estrictamente lo que realmente está sucediendo en ese lugar, por negligencia, por comodidad, porque se piensa que no va a pasar nada, entonces se toman diagnósticos copiados de otro lado, etc. Y esa pequeña falla ética, sumado a lo ambiental, puede ser una gran falla ética si hay un problema, que incluso es una salvaguarda para el propio profesional, porque como ustedes saben, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental, una de las partes que tiene es el diagnóstico inicial, que es como el estado cero, es decir,
la naturaleza o esta cosa estaba así hasta que llegó el proyecto. Si uno no hace bien, estaba así, y después hay problemas, uno no se puede decir, bueno, no, esto ya estaba así de contaminado, o ya estaba así en este o lo que fuera. Por eso ese diagnóstico inicial, ese estado cero, es sumamente importante que sea absolutamente fidedigno. Una segunda es ser exigente y riguroso en la confección de cualquier trabajo, entre ellos, por ejemplo, una evaluación de impacto ambiental. Y aquí aparece una contradicción que tiene que ver con nuestra ley y creo que por lo que conozco con la mayoría de las leyes del mundo, o sea, de los sistemas digamos, administrativos del mundo, que es que las evaluaciones de impacto ambiental las realiza o están a cargo del propio persona o del propio grupo que hace el proyecto. Es decir, si acá se va a presentar, si va a haber un edificio en esta media manzana, el responsable de ese proyecto es el propio que tiene que presentar una evaluación de impacto ambiental. O sea, con lo cual, a la vez está haciendo la evaluación y está el proyecto, con lo cual siempre hay una contradicción en el profesional de no poner, digamos, cualquiera que hemos trabajado en evaluaciones de impacto ambiental, nos hemos encontrado con la mirada del comitente cuando mira la planilla y dice, todos estos impactos causan mi obra, ¿no? Es cierto, no se puede morigerar esto, no se puede cambiar, tanto impacto va a causar. Y si me permite una pequeña anécdota personal, una vez habíamos hecho con un grupo una evaluación de impacto ambiental, un tema sensible de la ciudad. Ustedes habrán visto que eso, digamos, la síntesis es una matriz que tiene en rojo los impactos negativos, obviamente, y en verde los positivos, que es simplemente una síntesis de toda la cosa. Cuando se lo presentamos al comitente, mira la matriz y dice, ¿cuánto rojo que hay acá? ¿No? Eso es terrible, no me lo van a aprobar. Y le explicamos, no, mire, cada uno de estos impactos están detallados, están puestas las medidas de mitigación, etc. Y no se pueden cambiar. Y no, ¿cómo se van a cambiar? Y viene al otro día y dice, y no se pueden poner en tonos de gris, lo más grave, rojo, negro, y lo menos grave, así en gris. O sea, era simplemente cambiar el código, pero el tipo le había asustado la posibilidad de que su cosa tuviera mucho rojo. Pero volviendo, saliendo de la gracia o de lo anecdótico que siempre sucede en los trabajos profesionales, es sumamente importante el rigor en la confección de una evaluación de impacto ambiental. Desde el lado del profesional liberal. Después, cuando veamos el otro lado, vamos a ver que también éticamente, del otro lado del mostrador, también se requiere el mismo rigor. Hay una cosa que también éticamente es imprescindible, que es escribir siempre conclusiones claras y en lenguaje entendible. De hecho, hasta la propia ley, la 11.723, la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la Ley General del Ambiente, dice que debe ser así. Pero buscando otros ejemplos de esto, o sea, a mí siempre me gusta tratar de extrapolar de otras cosas a otros lugares y llevarlo a mi problemática. Hay un historiador, Carlo Ginzburg, un historiador italiano, que tiene un libro que se llama El queso y los gusanos, que lo que analiza es simplemente, en el siglo XIV o XV, XVI, perdón, hay un acto de la Inquisición, lo condenan a un molinero, un tipo que hacía harina, y lo queman, ¿no? Entonces, todo el libro es simplemente la descripción de las actas de cómo es ese juicio de la Inquisición. Y una partecita de ese juicio dice, Menocchio era este molinero que es condenado, ¿no? Dice, Menocchio empezó denunciando la opresión que ejercían los ricos sobre los pobres, mediante el uso en los tribunales de una lengua incomprensible como el latín. Y dice Menocchio, o sea, dice efectivamente en el acta ese pobre molinero del siglo XVI, dice, yo soy de la opinión que hablar latín es un desacato a los pobres, ya que en los litigios los hombres pobres no entienden lo que se dice y se hallan aplastados, y si quieren decir dos palabras tienen que tener un abogado. Exactamente lo mismo sucede con muchas evaluaciones de impacto ambiental. Uno lee un lenguaje confuso, totalmente técnico y a veces falsamente técnico, en la cual la gente no puede saber exactamente el implicado, qué es lo que está diciendo ahí. Entonces, ampararse en eso es una falla ética que según digamos, la ética tradicional restringe decir, bueno, yo no estoy mintiendo, al contrario, estoy siendo muy preciso técnicamente. Bueno, pero no está siendo claro para el común de la gente, para el tipo implicado ante esa problemática. Quería remarcar igual que, por ejemplo, esta Ley General del Ambiente dice expresamente en el artículo 15, la autoridad ambiental de aplicación exigirá que las evaluaciones de impacto ambiental
se presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla. Eso me ha tocado ver decenas de evaluaciones que no cumplen esto. O sea, no hay conclusiones en forma sencilla, con lo cual el vecino implicado, una ONG, una sociedad de fomento que pueda tener alterado, si logra acceder a la evaluación, va a tener 300 hojas para leer y en un momento va a tener esa conclusión sencilla. También estar atento a una especie, casi diría, de recomendación, digamos, que me atrevo a hacer como más viejo a los más jóvenes, es estar atento para quién se trabaja. O sea, uno puede no elegir al comitente, pero si uno está viendo que está trabajando para, qué sé yo, por una enorme multinacional que uno no está de acuerdo con lo que está haciendo, por más que esa pequeña evaluación de impacto ambiental podría estar bien, uno tiene derecho también a no hacer esa macana o a no trabajar para ellos. O si está trabajando para una cosa, que esa pequeña evaluación de impacto ambiental está bien, pero sabe que es parte de un proceso sucesivo que luego va a venir otra cosa más grande, también tiene derecho, o sea, hay que estar atento y ser vivo para no caer en la trampa, cosa que me ha pasado personalmente. Y a la vez decir que no, o sea, no es necesario aceptar siempre, si uno puede, aceptar siempre todos los trabajos. Tampoco estar en ambos lados del mostrador, eso también hemos visto un montón y es una cuestión de ética ambiental. Es decir, ante los problemas ambientales como profesionales que uno resuelve, no puede estar a la vez él o su socio del otro lado del mostrador recibiendo una evaluación de impacto o cualquier diagnóstico de este tipo. Y una pequeña cosa que parecería no tener correlación directa, pero tiene que ver con la responsabilidad, que es cobrar correctamente los trabajos. Es decir, muchas veces se ve, y también me ha pasado personalmente, digamos, uno aprende con los errores, uno para favorecer a la persona que tal vez no tenga, al comitente que a veces no tiene suficiente poder adquisitivo, está trabajosamente logrando algo, por ejemplo, para una evaluación de impacto ambiental pasa un presupuesto menor. Y después no es sencillo realmente hacer una buena evaluación con los diagnósticos sectoriales de un geólogo, de un ecólogo, de un biólogo, que hay que pagarle a cada una de esas personas para que hagan un verdadero informe y no un recorte y pegue de un informe anterior. Entonces, eso que parece una recomendación menor es fundamental. Si uno hace un buen trabajo, hay que cobrarlo lo suficientemente bien para pagar a todos los miembros integrantes de esto. Más o menos esta primera parte de la ética ¿Alguno quiere aportar algo más desde ese lado, del lado del profesional liberal? ¿O se han visto reflejados algunos en alguna circunstancia? Una falta a la ética, ¿no? O sea, eso, digamos, me parece que es lo previo en lo que debemos por ahí trabajar para poder establecer, ¿no es cierto?, cuál es una ética aplicada a los temas ambientales. Bueno, ahí lo que vos apuntás es sumamente interesante. Algunos autores lo llaman a eso una especie de alfabetización científica, es decir, que todo el mundo estemos informados de las cosas. Y ahí está muy bueno, por ejemplo, la materia lectiva que hace Adela en la facultad, porque efectivamente en una construcción tradicional uno sabe relativamente lo que está bien y lo que está mal. Pero en un tema ambiental, si no tenemos ese conocimiento, uno puede cometer errores aún cumpliendo una ética relativamente estricta y ocasionar problemas. O sea, el conocimiento es inevitable, o sea, tener conocimiento